Para preparar la máquina para el afilado del dorso, aflojamos los dos pernos para poder girar el disco, teniendo en cuenta cuando cambiamos para hacer la cara interna a la parte externa, que no colisionemos contra la piedra. Para ello, el volante de carga lo usamos para alejar el disco de la piedra. Ya lo tendríamos alejado y ahora ponemos aquí los grados que tenga el disco. En este caso, aproximadamente 15 grados. Lo vemos aquí. Y una vez lo tenemos a los grados correctos, volvemos a fijar. En este caso es una sierra alterna a 15 grados. 15 grados hacia un lado un diente, 15 grados hacia el otro diente. En este caso tenemos que poner la piedra a 15 grados. Primero una fase a 15 grados positivo y luego repetimos para 15 grados negativo. Para ello aflojamos el freno del eje y le ponemos 15 grados. Volvemos a apretar para fijarlo. Importante ahora usar la función de paso doble. La máquina lo que hará es avanzará dos dientes y afilará, dos dientes y afilará. Y así afilaremos el ángulo que toca en el diente correspondiente. Una vez lo tenemos ya puesto, ponemos con esta perilla el paso de diente correcto. Esta perilla lo que nos hace es mover la uña de avance. Y iniciaremos ahora el programa automático. Nos aseguramos que cuando entre la piedra no tocará el diente, lo apartamos suficientemente, comprobamos que el diente que vamos a afilar es el que corresponde con el ángulo que tenemos la piedra. En este caso no sería este diente, sino el siguiente. Por lo tanto, avanzamos diente, retiramos y ahora sí estaría el diente correcto. Pulsamos sobre siguiente, nos avisa que va a empezar a girar la piedra y activamos. Ahora sí, realizamos la aproximación. Para ello nos valemos del volante de carga y del de recorrido de la piedra. Vemos como cuando acciono el volante, la piedra cambia de posición. Le doy el toque. Ya lo tengo rozando. Lo mismo, repetimos. Fijo a 0 y le doy carga. Y así sé cuánta cantidad estoy afilando. Una vez tenemos esto, fijo el seguro y le doy más recorrido. Ahora vemos que la piedra ya ha salido completamente del diente de metal duro, por lo tanto estoy en una posición correcta de afilado. Una vez todo es correcto, le doy automático.
todo momento la máquina nos indica el número de dientes restantes y el tiempo de trabajo total. Cuando haya realizado todo el trabajo, parará automáticamente.